Si bien la educación peruana nunca ha sido la mejor, hubo un momento en la historia actual donde se intentó mejorar, aunque pasaron cosas. Invitamos a Saavedra, de la República, quien ha destacado la labor de diversos sectores, entre ellos el Congreso de la República, para llegar a un consenso y poder aprobar esta iniciativa que busca mejorar la calidad universitaria en nuestro país. La rúbrica entonces por parte del presidente de la República, de esta manera queda promulgada esta ley. Antes de adelantarme, hay que ponernos en contexto. En el año 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se emitió el decreto legislativo número 882, mediante el cual se permitió que los centros educativos, incluidos los colegios y universidades, puedan funcionar como empresas privadas. Y claro, esto no tendría por qué ser malo, pero convertir la educación en un negocio sin regularlo, a la larga hizo que se crearan las llamadas universidades bambas, sin que éstas cuenten con los parámetros necesarios para dar una buena educación. Pues se estaba sacrificando la calidad por la rentabilidad. Es por eso que en los siguientes años se intentó mejorar el sistema educativo. Así que después de muchas discusiones y debates se aprobó la reforma universitaria. Los alimentos se dividen en tres. Los alimentos se dividen en tres. Sopa, segundo y cena. Cierre de la votación. 56 a favor, 46 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 154, 353 y otros. Fue aprobado el proyecto de ley entonces de la reforma de ley universitaria aquí en el Pleno del Congreso, con oposición de la bancada de Fuerza Popular, con oposición de los integrantes de esta bancada y con apoyo de la bancada de Gana Perú por mayoría, que incluso han venido. Esta reforma se centró en varios puntos importantes, los cuales eran garantizar estándares mínimos de calidad como la infraestructura, currículo, la investigación y la plana docente. Otorgar licenciamiento institucional solo a universidades que cumplan con los estándares, combatir la ilegalidad y fomentar la transparencia, así como la meritocracia en la gestión universitaria. A partir de esto se crearía la SUNEDU, como un organismo con cierta autonomía, pero aún adscrita al Ministerio de Educación, reemplazando así a la antigua Asamblea Nacional de Rectores, que en sus innecesarios años de vida permitió que se multiplicaran las universidades bamba. Sobre sangucherías en centros comerciales o en esquinas de mucho tránsito, aprobadas en variedad de ofertas, pero jaladas en nivel educativo por el mismo presidente. No vayan a esas universidades de medio pelo, cuyo título no sirve para nada. Además, los mismos rectores que dirigían universidades eran quienes se autorregulaban, al estilo de los congresistas y su comisión de ética, que de ética solo tiene el nombre. Velázquez, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que para esta fecha quedaría desactivada. ¿Cómo está, doctor Velázquez? Gracias por estar con nosotros en Mine Noticias. Gracias a usted por permitirme llegar a la comunidad nacional. Bien, ¿cómo se está dando este proceso de, digamos, el traslado de la Asamblea Nacional de Rectores a la Superintendencia Nacional de Educación? ¿Se está realizando en buenos términos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en principio, ya la ley misma ha sido absolutamente viciada. Es una ley que tiene enormes vacíos, contradicciones, mezclan un artículo con artículo. Es decir, es una ley que sale de componendas, de decisiones políticas, de agresiones, que en la práctica es casi imposible aplicarla. Por lo tanto, pues, por mucho esfuerzo que hacen hoy las universidades públicas, por ejemplo, por adecuar y cumplir los programas, no pueden, porque se contradicen. Y mucho más, si Daniel Mora sale a cada momento a explicar, a sugerir, a informar de acuerdo a sus propios intereses, está oscureciendo y haciendo casi imposible su aplicación. ¿Eso quiere decir que ustedes, digamos, han estado dispuestos a contribuir con el SUNEDU? Porque ellos informan que hay una reticencia por parte de la Asamblea Nacional de Rectores. Eso solamente es un engaño, como siempre se engañó, que la universidad...
Con esta reforma se marcó un gran avance. Parecía que la educación superior iba por buen camino. Muchas universidades invirtieron mucha plata para poder cumplir esos estándares de calidad, pero también habían otras universidades que no lo hicieron. Les llegó lo que decía la ley, así que les negaron la licencia, por eso muchas de ellas cerraron, afectando directamente a los negocios e intereses de quienes mercantilizaban con la educación. Entonces definitivamente se cerrarán algunas universidades porque no quieren invertir. No quieren tener profesores a tiempo completo, no quieren tener buenos laboratorios. Simplemente este licenciamiento es una condición básica de calidad, la mínima calidad que debe tener una universidad. Acá no se está pidiendo excelencia todavía, se está pidiendo la mínima condición que debe tener una universidad para no estafar a nadie. Si les está gustando mi contenido y desean apoyarme, se los agradecería muchísimo. Pero claro, eso no se quedaría así. Algunos grupos, principalmente dueños de las universidades chafas, que se quedaron picones porque no los licenciaron, empezaron su cruzada para recuperar sus negocios perdidos, hasta que en el 2021 pudieron llegar al Congreso y tener representación. Al año siguiente, casi en automático, empezaron con su cometido, a través de quien fue en su momento presidente de la Comisión de Educación, que para variar hizo su maestría en una universidad bamba. Se presentó y se aprobó por mayoría un proyecto de contrarreforma universitaria, que luego sería aprobada en el Pleno del Congreso. Sin embargo, el entonces presidente, Pedro Castillo, observó la ley, es decir, devolvió la norma al Congreso, sin promulgarla, expresando su desacuerdo con esta ley, aunque paradójicamente su bancada apoyaba activamente esta ley. A pesar de eso, el Congreso aprobó por insistencia la dichosa ley, con 72 votos a favor. ¿Y qué bancadas votaron a favor? Pues aquí se los muestro, encabezando la lista esta Fuerza Popular. Y no me sorprende, anteriormente a este partido se le había relacionado con la universidad Alas Peruanas. Le siguen bancadas como Perú Libre, Acción Popular, el Bloque Magisterial, que como dato relevante algunos de sus miembros son profesores y ninguno de ellos ha aprobado la evaluación de docentes. Es más, algunos han jalado varias veces. Le siguen Renovación Popular, Podemos Perú y Somos Perú, que en su mayoría votaron a favor. Las demás bancadas votaron en contra o se abstuvieron. Se ha democratizado el Consejo Directivo de la SUNEDU con el fin de tener una representación más objetiva, más clara. Y de aquí en adelante, nuestras universidades tendrán autonomía económica, administrativa, académica y de gobierno. ¿Qué hace esta ley que la convierte en algo tan negativo? Bueno, hace cosas tan jalada de los pelos como derogar un artículo de la Ley 3220 que establecía que el Ministerio de Educación intervenía ante el MEF para pedir los recursos necesarios para que las universidades públicas mejoren la calidad de la educación que ofrecen. En otra parte, se cambia abruptamente la manera en cómo se elegían los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Y qué carajos es esto? Pues es el órgano máximo de la SUNEDU, que entre sus varias funciones está la de aprobar y denegar el licenciamiento de las universidades. Y hasta hace un tiempo, sus miembros eran elegidos por concurso público. ¿No es cierto? De los 7 miembros que conforman la SUNEDU, 5 de ellos son elegidos por un concurso público. Concurso público a quien podía presentarse quien tuviera doctorado y acreditara una cierta trayectoria profesional. Además de universidades públicas y universidades privadas, ¿no es cierto? Sí. Y los otros 2 eran uno, el presidente o presidenta del CONCITEC, y el otro, el superintendente, que era designado por el ministro o ministra de Educación. Un único miembro del Consejo Directivo, 1 sobre 7, era designado por el Ministerio de Educación. Exacto. Ya. Pero eso no termina ahí. En el artículo 15 de esta ley, se elimina la facultad que tenía la SUNEDU de aprobar o denegar el licenciamiento a programas o carreras, teniendo un efecto casi de inmediato, pues el caso más sonado es el de SUNEDU cancelando los procesos de licenciamiento de carreras de medicina. Lo peor es que hicieron todo esto con la bendición del TC. Pues claro, sus miembros fueron elegidos por el mismo Congreso y para colmo, hicieron una tremenda jugada para que el TC les diera la razón. Pero si no entienden ni M, se los explicaré lo más sencillo posible. Los mismos congresistas que impulsaron la contrarreforma plantearon una denuncia de inconstitucionalidad a su propia ley, sabiendo que la declararían infundada, volviendo constitucional una ley que claramente no lo era, consolidando su cometido contra la reforma universitaria. Y los más afectados, como siempre, son los estudiantes, en especial los estudiantes de universidades de otras regiones y también los jóvenes que, en busca de ser profesionales, junto con sus familias, hacen un enorme esfuerzo para poder pagar su educación, sin saber realmente que ese sueño universitario podría no valer lo que les prometieron. Porque mientras ellos se endeudan, trabajan,
Viajan horas para llegar a clase o estudian en aulas improvisadas. Al otro lado hay autoridades, dueños de universidades y congresistas que son indiferentes o, en su defecto, se benefician de ello. Lo más indignante es que muchos de estos estudiantes no descubren la verdad hasta que ya es demasiado tarde, hasta que se dan cuenta de que su universidad no tiene acreditación, de que su título no es reconocido, no pueden encontrar trabajo o de que jamás tuvieron las condiciones mínimas para aprender adecuadamente. ¿Qué tal? Pues dime, tú estudias acá. Dime, ¿cuánto tiempo estudias acá? Ya 4 años. 4 años. Bueno, 4, creo que a ti no, claro, a ti no te afecta tanto, pero ¿has pensado continuar tus estudios acá o te estás pensando trasladar? Bueno, en sí, para mí la universidad es pésima, y tendría que cancelarla ya hace tiempo. Porque en los 4 años que yo he estudiado, yo estudio gastronomía y pagamos 1.050 mensual. ¿1.050 mensual? Y el cual, ¿qué nos ofrece? Estudiábamos en la cocina ahí, encontrábamos cucarachas, alimentos en pésimos estados. Éramos supuestamente 15 alumnos, pero nos pedían medio kilo de arroz. Usted se pregunta, ella estudió 4 años, la pregunta sería entonces, ¿por qué continuaste acá? Exacto. Nosotros queríamos, una compañera hizo que quería cambiarse de universidad a otra sede, pero se la negaron. No le podrían mandar a otra universidad. Eso es importante, ella afirma que le han negado el traslado. A mi compañera, la cual quería irse al Contrapro, y cual le dijeron que no podía y ella tuvo que retirarse de la universidad. Hay otra cosa que están diciendo que le están dando 15. A mí me intriga una cosa, pasando al otro elemento de la acotación. ¿Por qué a las peruanas? ¿Es una escuela de aviación? ¿De dónde han visto que una universidad se llame Alas Peruanas? Es de locos, ¿no? ¿Por qué Alas y por qué peruanas? ¿Quién la dirige? ¿Quién la fundaron? ¿La fundaron aviadores? ¿Se estudia aviación ahí? Si no, es el título más tonto y más loco que yo haya visto en mi vida. Universidad Alas Peruanas. ¿Por qué no Universidad Piernas Peruanas, Brazos Peruanos? Bueno, muchas gracias.